Le damos muchas gracias a Dios. Esta semana ha sido para esta iglesia muy ardua en el trabajo evangelístico. Y después culminando, ¿verdad?, en la marcha de gloria. Y hemos ido a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Hemos caminado toda la Ciudad de México, ¿verdad? Las partes principales de la Ciudad de México alabando a Dios. Y somos una iglesia viva, hermanos, una iglesia que trabaja, una iglesia que siempre está buscando, ¿verdad?, de qué forma hacer la voluntad de Dios. Así es que si nos ven en todos los moles, no es que estemos buscando fiestas, sino que pues donde nos invitan vamos, ¿no? Y siempre estamos en esa apertura, en esa libertad, porque hemos comprendido que lo más importante en nuestra vida, y de hecho así fue enseñado por el apóstol Pablo, él cuando escribía a los corintios les decía una frase o una enseñanza muy bonita. Les hablaba sobre la preeminencia del amor, y Pablo les decía a los corintios: si yo hablo lenguas, si yo conociera todos los principios, las cosas misteriosas, y dice, pero no tengo amor, dice, de nada sirve. Y textualmente dice en la 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y enseñase todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada sirve. Así es que hemos nosotros aprendido a través del conocimiento en la iglesia que hemos impartido y que hemos enseñado, que lo más importante en esta vida es siempre el amor que tenemos los unos con los otros, porque además no es opcional, es un mandato del Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, les dejo un mandamiento, ámense los unos a los otros. Y en esa obediencia, hermanos, nosotros siempre hemos tenido esa apertura con otros ministerios, con otras iglesias, con otros sistemas de pensamiento, incluso teologías, pero que al final nuestro conocimiento, nuestra madurez, porque la Biblia dice que tenemos que ser nosotros perfectos como nuestro Padre es perfecto. La palabra perfecto en la Biblia significa maduro. Entonces, en esa madurez, nosotros debemos siempre ser gente que cobijamos y que recibimos a todo tipo de hermanos en Cristo, ¿verdad? Aunque hay algunas diferencias doctrinales, pero siempre el amor debe de prevalecer, y es algo que se está acabando. Y no es casualidad, porque vimos a través de nuestras enseñanzas una iglesia que perdió su primer amor. Y Jesús, antes de partir al cielo, dijo que el amor de muchos se enfriaría en los últimos tiempos. Así es que es como una señal también de que hay iglesias o personas al mismo tiempo, congregaciones completas, incluso a veces personas que tendrán ese sentimiento de enfriamiento. Y el enfriamiento es el amor hacia Dios. Y como no amamos a Dios, pues tampoco amamos a los hermanos, ni amamos a la gente que está cerca de nosotros. Así es que en ese entendido, en esa advertencia de Jesús, no pretendemos nosotros ser una iglesia que pierde su primer amor. Pero también vimos una iglesia sufriente, una iglesia que enfrentó muchas pruebas y que de alguna manera nosotros a través de nuestra vida enfrentamos procesos, situaciones en nuestra vida, persecuciones. Y el Señor Jesús le dice a esa iglesia que Él no les va a imponer otra carga, porque ya es suficiente la carga de recibir rechazos, de recibir opresiones, circunstancias. Entonces solamente dice, retiene lo que tienes, sé fiel hasta el final. Después vimos otra iglesia, ¿verdad? Una iglesia que aceptaba las falsas enseñanzas, como la iglesia de Pergamo.
y que recibía esas falsas enseñanzas. Y el Señor Jesús le dice que tiene ella que arrepentirse. Después vimos una iglesia que aceptaba las herejías, pero también un gobierno, ¿verdad?, espiritual que no corresponde a los principios de Dios, porque Dios ha dado la autoridad a los varones. Y aunque nosotros a veces nos hace falta esa comprensión, ¿no? Porque el pastor es el líder de la iglesia y cuando él invita a una persona le cede la autoridad, pero bajo su supervisión, bajo su autoridad. Es diferente a que una persona esté tomando la autoridad legal de una iglesia. Entonces yo estoy cediendo mi lugar para que esa persona tenga oportunidad de crecimiento. Y tuvimos a una joven la semana pasada, a sus 22 años, con una pasión hermosa por Dios, con unas ganas de predicar el evangelio, y es algo que nosotros debemos de aprender, que debemos nosotros de tomar ejemplo, que a pesar de que son muy jóvenes, ¿verdad?, son gente que están buscando de Dios y que están llevando a cabo la labor de salir a las calles y predicar el evangelio. Así que estuvimos predicando aquí en nuestro territorio, donde yo no he puesto todo un día, y al siguiente día fuimos con el pastor René a su congregación, estuvimos predicando también allá, ¿verdad? Y hubo muchísimo fruto. Esta iglesia, yo creo que entre todos, si no tengo el dato correcto, fueron más de 500 personas ministradas. Más de 500 personas que alcanzamos con el evangelio, que los jóvenes, ¿verdad?, tienen esa fuerza. Yo siempre he dicho que los jóvenes son el motor de una iglesia, y una iglesia se muere si no hay jóvenes. Y es por eso, porque ya lo vimos que estuvieron los jóvenes toda la semana predicando, y después el sábado estuvieron en la marcha, y la verdad que nosotros llegamos muertos, ¿verdad?, al Zócalo, pero ellos seguían brincando, y es que ellos son el motor de la iglesia. Así es que si nosotros no le damos oportunidad a los jóvenes para que desarrollen su ministerio, entonces ¿cómo vamos a lograr el propósito de Dios para su generación? Porque nosotros ya vamos algunos de salida, ¿verdad? Y tenemos que darles el estandarte, les tenemos que dar la bandera para que ellos salgan adelante en su generación. Y también vimos una iglesia pues completamente muerta, en la tragedia a su máxima expresión. Una iglesia totalmente muerta, y que el Señor nos lleva a aprender de ella que pues tiene que haber arrepentimiento, esa actitud de no querer servir, de no querer hacer nada, de no querer aprender, de simplemente no servir para nada, ¿no? Estar completamente muertos en una iglesia, no hay razón de existencia en el evangelio de Cristo. Porque al que a Cristo vino, a servir vino, si no, pues yo no sé a qué vino. Después vimos, hermanos, la iglesia fiel, esa iglesia que todos los pastores queremos, ¿verdad? Gente que participa, gente que es parte de la iglesia, que aporta, que es parte de la visión, que estudia, que avanza, que no se conforma, que siempre está buscando más. Y bueno, pues esa es la iglesia fiel, y que concluíamos de acuerdo a los pasajes que estudiamos, que es la iglesia que se menciona, ¿verdad?, en Filipenses capítulo 4, que será arrebatada. Porque Dios no le va a permitir que experimente la prueba que va a venir sobre todo este mundo. Pero tristemente en la primera parte que estuvimos estudiando vimos a la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, y que es trágico porque si ustedes se dan cuenta, la iglesia muerta, la iglesia fiel y la iglesia tibia están juntas. Son las tres últimas iglesias. Y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, está en medio de esas dos, de una iglesia muerta y de una iglesia tibia. Entonces es difícil, ¿verdad?, de estar como parte de una iglesia y tener esa influencia, ¿verdad?, de gente muerta y gente tibia. O sea, yo creo que es algo que es muy difícil de tener. Por eso el Señor Jesús le dice a la iglesia fiel de Filadelfia:
retén lo que tienes, no niegues mi nombre y tú sigues siempre adelante, ¿verdad? Y esa es la iglesia que queremos ser cada uno de nosotros. Pero la iglesia tibia, pues es una iglesia, hermanos, que pues verdaderamente ni el Señor la recibe. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 en adelante, ya vimos el 14, el 15 y el 16, y en el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como hemos visto a través del estudio de Apocalipsis, hermanos, sin duda ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta retos de interpretación más serios y difíciles que Apocalipsis. Es importante señalar y es importante que usted aprenda esto. Y es que los retratos vividos del libro y el impactante simbolismo han producido 4 enfoques de interpretación principales. Eso es importante que usted lo conozca, porque no todos dicen lo mismo acerca de ciertos pasajes, ¿verdad? Lógicamente, alguien tiene la razón y alguien está equivocado, porque solamente hay una verdad. Cuando nosotros citamos la palabra de Dios, no estamos diciendo nuestro pensamiento, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Pero sin duda nosotros vemos 4 enfoques sobre la interpretación de este libro, y el primer enfoque es el enfoque preterista. El enfoque preterista interpreta Apocalipsis como una descripción de los acontecimientos del primer siglo en el Imperio Romano. Esta posición está en conflicto con la declaración frecuente repetida del libro de ser profecía. Es imposible ver todos los acontecimientos en Apocalipsis como si ya hubieran sido cumplidos. Y la segunda venida de Cristo, por ejemplo, obviamente no se llevó a cabo en el primer siglo, que es uno de los pensamientos de este sistema de pensamiento preterista. Pero también otro enfoque de interpretación es el historicista, y ve Apocalipsis como una perspectiva panorámica de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente, viendo en el simbolismo acontecimientos tales como las invasiones bárbaras de Roma, el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, como también diferentes, la creación o el acontecimiento donde surgen los diferentes papas, el surgimiento del Islam, la Revolución Francesa. Y este método de interpretación roba a Apocalipsis de cualquier significado para aquellos a quienes fue escrito. También ignora los límites de tiempo del libro mismo, coloca en los acontecimientos que están por cumplirse, y el historicismo ha producido muchas interpretaciones diferentes y frecuentes que están en conflicto de los acontecimientos históricos contenidos en el Apocalipsis. Otro método de interpretación es el idealista. Interpreta Apocalipsis como una muestra eterna de la lucha cósmica que existe entre las fuerzas del bien y del mal. En esta posición, el libro no contiene ni referencias históricas ni profecías predictivas. Esa posición también ignora la naturaleza profética de Apocalipsis y sí es llevada a su conclusión lógica.
aislada al libro de cualquier relación con acontecimientos históricos. Apocalipsis entonces se convierte, bajo esta interpretación, solamente en una colección de historias diseñadas para enseñar alguna verdad espiritual. Pero el enfoque futurista, que es el que nosotros abrazamos como iglesia, porque a través de todo el estudio que hemos llevado, ¿verdad?, en mi persona, a través de 9 años de estudio teológico, y que Dios me permitió tener un doctorado, bueno, pues nosotros hemos acuñado esta forma de interpretación futurista. Es donde se insiste que los acontecimientos de los capítulos 6 al 22 aún son futuros, y que estos capítulos literal y simbólicamente muestran a personas y acontecimientos reales que están por aparecer en la escena mundial. Describe los acontecimientos que rodean la segunda venida del Señor Jesucristo, del capítulo 6 al 19. El milenio también lo consideramos como parte fundamental de nuestra creencia, y el juicio final que se describe en el capítulo 20 de Apocalipsis, y el estado eterno del capítulo 21 y 22. Entonces, como ustedes ven, nuestra posición teológica de interpretación pues es la más correcta, porque está basada en las Escrituras y no está basada en los sistemas de pensamientos que la gente desarrolla por su estudio personal de la Biblia. Nosotros citamos las Escrituras, y solo esta posición, que es la futurista, trata Apocalipsis de manera coherente con la declaración del libro mismo de ser profecía, e interpretada esta profecía por el libro mismo. Porque hay una regla hermenéutica, y es que la Biblia se interpreta sola. Nosotros no tenemos que interpretar nada. La Biblia dice lo que significan los cuernos, lo que significan los candeleros, las estrellas. La Biblia todo lo explica. Por eso nosotros acuñamos este sistema o este método de interpretación, que es el método futurista, porque está basado en las Escrituras, no está basado en los sistemas de pensamiento de los seres humanos. Así es que, por esta causa, como dijimos, esta es la posición que nosotros adoptamos. Escribiendo en el segundo siglo, un hombre llamado Irineo declaró que Apocalipsis había sido escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Escritores que vivieron después, tales como Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino, quienes escribieron uno de los comentarios más antiguos de Apocalipsis. Victorino fue el que escribió el comentario más antiguo de Apocalipsis. Eusebio y Jerónimo, los cuales afirmaron esta fecha domiciana, es decir, que se certifica claramente que el libro de Apocalipsis, a través de los primeros cristianos, ¿verdad?, padres de la iglesia, ellos certifican que Apocalipsis se escribió en el tiempo de Domiciano. Es increíble entonces ver, a través de todo este proceso de las iglesias de Apocalipsis, el gran declive, por lo menos de 5 iglesias, desde el capítulo 2 al 3, la iglesia de Éfeso, de Tiatira, de Pergamo, de Sardis y la Odisea. Estas iglesias eran fuertes. Eso es lo que hay que ver, hermanos, que estas iglesias en su momento eran fuertes, estaban espiritualmente sanas. A mediados de los siglos 60, cuando Pablo ministró por última vez en Asia Menor, él ministró a iglesias que estaban firmes en la fe, él ministró a gente que estaba metida en el evangelio, pero que en un momento de su historia ellos empezaron a declinar, empezaron a permitir la influencia del mundo, de las falsas enseñanzas, de las herejías, al grado que terminaron iglesias muertas e iglesias tibias, iglesias frías. Y eso es a lo que nosotros, hermanos, debemos de estar prevenidos. Una iglesia normalmente debe de ir creciendo, porque el Señor compara la iglesia como un cuerpo humano que se crece y se desarrolla. Cuando tú ves que tu hijo no crece y no se desarrolla, entonces tú dices: mi hijo está enfermo, le faltan vitaminas, le faltan minerales, tiene alguna enfermedad, y lo llevas con el médico.
para que Él diagnostique, te dé el tratamiento y el niño siga creciendo. Bueno, pues la iglesia es lo mismo. No se puede concebir una iglesia que era grande y después se hizo pequeña. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sabemos la influencia del diablo, que también está trabajando a través de sus falsos ministros y falsos maestros y gente, hermanos, que se dice saber cuando no puede ni siquiera solucionar los problemas de su casa. Y ese es el problema de mucha gente. El problema nunca ha sido el conocimiento. De hecho, cuando dice Oseas 4:6, mi iglesia perece, no dice porque no tiene conocimiento, dice porque tiene conocimiento, pero le falta. ¿Y qué es lo que más nos falta? Es poner en práctica el conocimiento. El problema de mucha gente es que sabe mucha Biblia, pero no sabe ponerlo en práctica. Oye, hasta tienen un diploma de licenciados en teología y no saben arreglar los problemas de su casa. Yo pregunto, entonces, ¿para qué carambas tenemos ese diploma? ¿Por qué no le damos una releída a los manuales para seguir aprendiendo, para tomar las soluciones a las situaciones de nuestra vida? Hermanos, nosotros no estudiamos para tener un diploma. Nosotros estudiamos para poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios y saber solucionar la situación con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo y con mi familia. Para eso estudiamos, para poner en práctica los mandamientos, los principios y los preceptos de la palabra de Dios. Nunca me espanta la gente, hermanos, que dice saber. Yo quiero ver su vida. ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo él se comporta en el trabajo? ¿Cómo él vive con los vecinos? ¿Qué concepto tienen los vecinos de ti? Dile que está a tu lado, ¿qué concepto tiene el vecino de ti? Es increíble que sales a predicar y te encuentras gente que hasta dice nombres de gente que está dando mal testimonio en su unidad. A ver. Ahí se acaban los aleluyos, ahí se acaban los amenes. Hermanos, esto no es una religión. Es algo que te debes de grabar. Tú tienes que dar buen testimonio con los de afuera. Es un requisito para los servidores y para los obispos. Tenemos que dar buen testimonio con los de fuera. ¿De qué te sirve estar disertando? Que pastor, eso no es cierto. Cuando tienes un testimonio horrible con tus vecinos. Debe de haber un equilibrio en la vida, hermanos. Debe de haber una coherencia. Tengo conocimiento, pero tengo testimonio. Diga conmigo, tengo conocimiento, pero tengo testimonio. Eso es lo más importante, hermanos. Testimonio. A mí no me venga con sus teologías, no me venga con sus sistemas de pensamiento. A mí véngame con su testimonio. El testimonio que tiene la gente acerca de usted. Esa gente a mí no me espanta, hermano. ¿Cómo está viviendo? ¿Qué relaciones tiene? Muchas veces hasta andan en pecado. ¿Sabe cuánta gente hemos enfrentado en esta iglesia que viene según con conocimiento y vive en adulterio, vive en fornicación? Pero ellos se sienten bien teológicos, Hermanos, no hay coherencia. Ahí en el internet también ahí anda un hombre que dicen que es el teólogo de la calle. No hay coherencia en su vida. Hermanos, a mí que me disculpen, pero el Señor Jesucristo te lleva a una coherencia en tu vida. No puede ser que andes en la calle y andes predicando. Eso no puede ser. Ahí hay un problema. El diablo tiene una atadura con esa gente. No se juzga la condición de la persona, se juzga lo que dice y no hace. Eso se llama fariseísmo. Cuando la gente dice y no hace, es un fariseo. Jesús lo dijo: no hagan como los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Hermanos, estamos ante una iglesia tibia, y esa es la imagen de la iglesia tibia. Ella se sentía rica, se sentía saber. Y le dice el Señor: es una pobre y desventurada.
No ves, estás ciega. No puedes ver tu condición. Lo que dices saber, no lo sabes, porque no lo pones en práctica. Esa es la iglesia que está en este tiempo, junto con la iglesia fiel. Son las dos iglesias que corresponden al siglo XX y al siglo XXI, que es la última era de la iglesia. O sea que entre nosotros habemos tibios y habemos fieles. Dile que está a tu lado tú de cuáles eres. Porque, amados hermanos, nosotros somos los que definimos hacia qué lugar nos vamos. Debe de haber un momento en nuestra vida que debemos de hacer un alto y decir, yo a partir de hoy me pongo en cintura y hago lo correcto. ¿Cómo usted dice ser parte de una iglesia cuando usted no se sujeta a su pastor y cuando usted no se sujeta a la visión de la iglesia? Si en la iglesia te están culminando a aprender, tú tienes que aprender. Porque eso te hace que tú estés sujeto a algo. ¿Sabe cuánta gente allá afuera está levantando sectas porque no se sujetan a su pastor? Hoy encontramos a una persona ahí en Tecámac, el pastor René y yo que estamos predicando, me llama el pastor René, venga pastor, ¿cómo ve este individuo? Estamos platicando con él. Dice que es pastor. No tiene congregación. Oye, por principio, ser pastor no es un título, carnal. No es un título. Un pastor es pastor porque tiene iglesia, porque tiene rebaño. Y si no tiene rebaño, ese no es pastor. Entienda eso, hermano. No porque allá afuera salga y diga alguien que es pastor. ¿Y dónde está su rebaño? No tengo rebaño. Entonces usted no es pastor. Usted dice ser pastor, pero no es pastor, porque un pastor tiene rebaño. Oye, David, que no eran suyas las ovejas, tenía rebaño. Eran las ovejas de su padre y él tenía rebaño, por eso él era pastor. Hermanos, tenemos que comprender los conceptos. Y vino ese individuo y dice, es que a mí me mandaron de acá, que para allá, que quién sabe qué. Pero me dice, fíjense, ahí es donde uno atrapa a la gente. Dice, estoy en una iglesia donde el pastor no quiere trabajar. Y yo inmediatamente, en mi mente, hermanos, no, porque la gente dice que el pastor no trabaja porque no hacen lo que ellos quieren. Porque hay gente que no se quiere sujetar. Hay gente que quiere hacer su perfecta voluntad. Es gente que quiere hacer lo que ellos en su teología, en su sistema de pensamiento, creen que es lo más importante para una iglesia. Cuando toda iglesia tiene un proceso, cuando el pastor está orando y está sacrificando su vida por gente desobediente, por gente rebelde, por gente que no quiere avanzar y que la estamos jalando. Y a ver, usted jale a una persona durante mucho tiempo, ¿cuánto tiempo la va a jalar? Llega su momento que suelte el lazo y pues ya quédate. Entonces ese es el problema. Ese hombre decía y se quería venir para acá, y lo primero que le dije al pastor, porque él dice que tocaba, que cantaba, que era pastor, que era evangelista, y dice, entonces tú estás en todo, eres el querubín. Oye, estamos necesitando en este cama un querubín. ¿No quieres usted ser el querubín? Resulta que tiene todos los dones, resulta que tiene todos los ministerios, resulta que hasta tiene un título. Y le dije al pastor, siéntame ese cuate y no lo pongas a hacer nada hasta que lleve un año en la iglesia y se sujete a tu autoridad. Y si no se sujeta, pues a volar paloma. Esa gente no queremos en las iglesias, nos echan a perder a la gente. Vienen a contaminar la mente de la gente. Vienen a traer división. Esa gente está engañada por el diablo. Le dije a René, siéntamelo. Y aunque toque, aunque cante como un gorrión, siéntalo. Siéntalo un año. Que se vea que de verdad esa persona es una persona que se va a sujetar a tu autoridad, que te va a seguir, que te va a apoyar, que te va a ayudar en la obra. Y si no, a volar palomas. De esos cuervos no queremos. No nos hacen falta, nosotros estamos predicando, somos una iglesia que trabajamos, somos una iglesia que está buscando de Dios, somos una iglesia viva. Esa es Miennes Tlalpan. Aleluya. Entonces, hermanos, hay mucha gente tibia allá afuera, no sabe ni su razón de ser.
Digo, este carnal está esperando que el pastor haga lo que él quiere, si el que tiene la visión es el pastor, no él. Entonces son principios. Pero así hay gente, hermanos, así hay gente. Yo me encontré en mi ministerio mucha gente así. Ideas, sí, yo también tengo muchas ideas. Lo que no tengo es gente que las haga, que tenga compromiso, que se quiera sujetar, que quiera hacer la voluntad de Dios, porque por algo está aquí. Por algo está aquí. Pero como quieren hacer su voluntad, por eso siempre están inconformes, porque quieren hacer su voluntad, no la de Dios, porque Dios los mandó a un lugar a sujetarse a la visión y al pastor con un propósito. Y solamente la gente que lleva a cabo eso, es la gente que el día de mañana el Señor los usa. O sea, yo también era de esa gente sacalepunta, pastor, envíeme a mí, yo voy, yo hago. Y me dice, pastor, no vas. Pero ¿cómo, pastor? Yo siento el llamado, Dios me habló, sí, pero no vas. Me sujeté a mi pastor, dije, está bien, pastor, no voy. Yo me sujeto a su autoridad. Usted dígame cuándo, dónde y cómo. Pasó un año y fui enviado a una misión. Por eso esta iglesia, hermanos, ha llevado un proceso de crecimiento y desarrollo. Porque hemos sido gente que nos hemos sabido sujetar a nuestros pastores. Mi recomendación, hermano, no porque sea usted parte de esta iglesia. No, hermano, mire, esto es un principio aquí en China. Los hermanos de China que tienen pastores allá, también ellos tienen este principio. Este principio es fundamental en el reino de Dios. Mi recomendación es que siempre se sujete a su pastor. Aunque usted crea que tiene usted la razón, aunque usted no comprenda el por qué el pastor le está diciendo esto, se necesita estar acá a veces para comprender muchas cosas, porque su visión está en la situación que usted tiene, pero el pastor está viendo a toda la iglesia, no está viendo solamente a usted, él está viendo a todas las ovejas de la iglesia. Esta iglesia tibia, hermanos, era un problema grave, y es la iglesia de este tiempo. Lo que es notable es que esta iglesia y todas las iglesias son advertidas con las mismas palabras. El Espíritu Santo tuvo que hablar a las iglesias, les dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces no está hablando de un oído natural, está hablando de un oído espiritual. Un oído que sabe escuchar la voz de Dios. Por eso le dice, oye lo que el Espíritu. Solamente alguien que está en contacto con el Espíritu Santo, que está orando, que está en comunión con Él, sabe oír su voz. Entonces estas palabras e incluso estas advertencias y todo lo que está pasando en las iglesias, lo que el Señor está revelando no es para cualquier persona, es para aquellos que tienen el oído espiritual desarrollado. Por eso le dice, oigan lo que el Espíritu. Tú no vas a saber lo que el Espíritu dice si tú no tienes una comunión con Él. Si no tienes ejercitado el don de escuchar la voz de Dios, no vas a escuchar. Por eso dice, el que tiene oído, oye, yo tengo dos. Oye, Juan, yo tengo dos oídos, sí, pero no me refiero a esos oídos. Me refiero al oído espiritual, al que solamente alguien puede oír por el Espíritu Santo. Cuando una iglesia, como la de Éfeso, la de Pergamo, la de Tiatira, la de Sardis y la Odisea, que a pesar de tener tantas fallas, en esa iglesia hay gente que tiene el oído espiritual ejercitado y escucha la advertencia. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa gente va a decir, me arrepiento. Esa gente va a decir, tengo que cambiar. Esa gente va a decir, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque estoy escuchando la voz del Espíritu que me está diciendo, cambia, arrepiéntete. A Éfeso le dice en el elogio que él vigilaba, que él tenía una buena doctrina y paciencia, pero le reprocha y le dice que había perdido el primer amor. Oye, una persona que está atenta a la voz del Espíritu Santo, que tiene desarrollada
esa capacidad de escuchar la voz de Dios, cuando escucha y se siente que está en esa condición, dice, escucha lo que el Espíritu le dice, y en ese momento la gente reacciona. El Señor le dice a esa iglesia, por ejemplo, en la solución a su problema, le dice, recuerda de dónde has caído, cuál fue tu problema, y le dice, y arrepiéntete, porque todo tiene una raíz, hermano, todo tiene una raíz. Tu problema tiene una raíz. Si tú caíste en un pecado, no creas que fue de ahorita. Satanás ha estado trabajando en ese pecado durante mucho tiempo. Y a esa la iglesia le dice, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz lo primero que hacías. Tú venías a la iglesia, adorabas a Dios, lo exaltabas, lo glorificabas, estabas contento. Haz lo primero que hacías, porque ya perdiste tu primer amor. A la iglesia de Pergamo le dice que ellos retienen el nombre de Cristo y no han negado su fe, pero han aceptado las falsas enseñanzas. Miren cómo no es suficiente que tú no niegues a Cristo, que tú digas, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano y no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego. Bueno, eso no es suficiente, no es suficiente. Esta iglesia de Pergamo retenía el nombre de Cristo y no negaba la fe, pero ¿sabe qué hacía? Tenía falsas enseñanzas. En muchas iglesias hay gente que tiene falsas enseñanzas. Y esto es por algo muy simple, porque no basan su teología en la palabra de Dios, porque no usan un método de interpretación correcta. Y por eso las diferencias que tenemos, porque uno tiene una interpretación correcta y otro tiene una interpretación incorrecta, porque no hay dos verdades, es una sola verdad. Alguien está equivocado. Y lógicamente el que usa el método de interpretación correcta, pues es el que no está equivocado, el otro está equivocado, porque está usando un método de interpretación incorrecta. Entonces esta gente tenía ese método incorrecto de interpretación, por lo tanto tenía falsas enseñanzas. Una falsa enseñanza da origen a una herejía, así de simple. Y el Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntete, cambia tu camino, da un giro de 90 grados, así como vas no vas a llegar a ningún lado, tienes que darte la vuelta y caminarle hacia el otro lado. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Otra de sus traducciones, otra de sus connotaciones, es que des un giro de 90 grados, que cambies tu manera de pensar por completo. Estás completamente equivocado. Eres sincero. Nadie niega tu sinceridad. Nadie niega tu convicción personal. Pero ¿sabes qué? Estás equivocado. La iglesia tradicional está así. Nosotros no juzgamos a la gente devota, ni juzgamos a la gente que es sincera, pero van en un camino equivocado. Tienen que girar 90 grados. Lo más triste es que una de las iglesias de Jesús tenía estas circunstancias. Después la iglesia de Tatira le dice al Señor, tú tienes un amor creciente, es evidente en tus obras, eres evidente en tus obras de servicio. Pero le dice, te falta discernimiento, porque estás tolerando las herejías y estás tolerando que la iglesia sea gobernada por una autoridad que yo no puse, que yo no permito que esté al frente de una iglesia. Y le dice el Señor Jesús, en su misericordia, retén lo que tienes, tu amor, tu servicio, y guarda esas obras hasta el fin. Pero si no te arrepientes, te va a dar según tus obras el Señor. A la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, no hay elogio que darle. Le dice el Señor, ¿sabes qué? Estás mal por completo.
O sea, ni cómo ayudarte a ti. Estás muerto. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Todas tus obras están muertas. Y le dice dos cosas: guarda la palabra y arrepiéntete. ¿Cuál es su problema? Que no guardan la palabra. ¿Cuál es el problema de la gente muerta? Que no guarda la palabra. Ese es su problema. Dice, pero no hace. No guarda la palabra. Está muerto espiritualmente. Le dice el Señor Jesús: yo sobre ti voy a venir como ladrón en la noche. Esa frase los comentaristas la interpretan como que esa persona va a ser llamada a la presencia de Dios porque no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué quiere el Señor a una persona muerta en el mundo espiritualmente? Tiene que morir, ya está muerto espiritualmente, pues ya nada más le falta que muera físicamente. Vámonos. ¿Para qué te quiero aquí? Estás muerto. A la iglesia de la Odisea no le da ningún elogio, hermanos. Nada le dice bueno. No tiene nada bueno la iglesia tibia, ¿eh? La iglesia tibia no tiene nada nuevo. Son espiritualmente ciegos. Están arruinados, desnudos y tibios. Tú dices, hermano, porque es fácil decir, pero que sea verdad eso, quién sabe. Tú dices que eres rico. Viendo el contexto histórico de esta iglesia, nos damos cuenta que esta iglesia no tenía necesidad. Tenían una construcción muy grande, tenían pantallas, tenían luces. Empezaba el culto y se prendían las luces. ¡Pum, pum, pum! La gente hasta tenía sus asientos reclinables. Daban grandes ofrendas, no como aquí. Daban grandes ofrendas, paz. Sin problema, era una iglesia rica. Rica físicamente, pero espiritualmente, hermanos. Hermanos, nosotros, si Dios nos concede tener lana, qué bueno. De verdad, qué bueno. Pero no es nuestro fin. Porque el amor al dinero es el mayor de todos los males. Y por esa causa muchos se han desviado del evangelio. Y por esa causa muchos, no dice pocos, se dice muchos, están buscando las cosas materiales más que al Señor. Así que nosotros tenemos estas cosas que estamos viendo a través de estas iglesias para tomar ejemplo, para que personalmente tú no seas ni como la iglesia de Éfeso, ni como la iglesia de Tiatira, ni de Sardis, ni la Odisea, ni de Pergamo, sino que tú busques ser como la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia de este fin del tiempo a la cual debemos de llegar a ser, como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que no está basada en sus virtudes, no está basada en sus obras, está basada en la gracia de Dios que ha venido sobre de ella. Que se basa en lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos. Porque nosotros como seres humanos fallamos y nos equivocamos. Nosotros nos basamos en lo que Cristo hizo. Cuando estemos delante de Dios, pues yo no hice nada. ¿Por qué crees que mereces el cielo? Bueno, primero, yo no lo merezco. Segundo, yo no hice nada. Todo lo hizo Jesús y por eso estoy aquí. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero habrá unos que dirán, denle un fuerte aplauso a Dios, hermano. Pero tristemente habrá algunos que dirán, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre y en tu nombre. Y el Señor le va a decir, nunca te conocí. ¿A poco eras de los nuestros? Pues yo según lo que te vi hacer, más estabas orientado hacia el chamanismo, el misticismo y la brujería. Y ahí es donde mucha gente, hermanos, se va a dar de topes. Porque se van a dar cuenta que el Señor nunca los conoció. Un comentarista, hermanos, bíblico, actual,
de los más famosos. No digo nombres porque no me gusta exaltar a los hombres, sino me gusta exaltar lo que Dios hace con ellos. Pero este comentarista actual es muy famoso. Yo si le digo el nombre, usted lo va a conocer. Dice que la iglesia de la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo. O sea que esta iglesia decía, no, yo no rechazo a Cristo. No lo rechazaba abiertamente. Ni tampoco era caliente o llena de celo o de vigor espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas, tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Por eso Jesús les dijo y sentenció a esta iglesia en Mateo 7, 21 y 23. El Señor Jesús sentenció a esta iglesia en Mateo 7, 21 y 23. Le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo es eso, ¿no? ¿Qué situación surge cuando nosotros leemos Marcos capítulo 16? Y les dice el Señor Jesús a sus discípulos, lo voy a repetir, a sus discípulos. Les dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán las serpientes con sus manos y no los dañarán. En mi nombre sanarán. En mi nombre, y bueno, entonces qué contraste. Uno diría, oye Señor, ¿por qué rechazas a estos del evangelio, tu evangelio de Mateo, que dicen que en tu nombre echan fuera demonios, en tu nombre sanaron enfermos? Entonces ahí no encuentro coherencia. Pues no, porque teológicamente se te ha olvidado una regla hermenéutica. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y dónde lo dijo? Y a quien se lo dijo fue a sus discípulos, porque los discípulos, ellos al empezar a predicar el evangelio, el Señor Jesús les tenía que dar señales para que la gente creyera, así como Él le mostró señales a sus discípulos para que ellos creyeran en Él. Ahora los discípulos tenían que hacer señales y el libro de los Hechos está plagado de señales. En un momento del libro de los Hechos ya no hubo señales, no hubo prodigios, porque el propósito de Dios en los discípulos se había cumplido y se había dado testimonio de que estos discípulos provenían de Jesús y que ellos estaban proclamando el evangelio de la salvación. Entonces el Señor esas señales se las dio a sus discípulos. Y ese es el problema que encontramos hoy con mucha gente, que como la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas, pero hay que ver a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y dónde lo dijo. Porque también al pueblo de Israel le dijo, traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme ahora si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y sobreabunde. Y también les dijo que ellos le habían robado al Señor. Pero ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo Israel. ¿Cuándo lo dijo? Cuando ellos estaban en la ley. Y nosotros no estamos en la ley, nosotros estamos en la gracia de Dios y en su bendita misericordia. Entonces la Biblia dice muchas cosas, hermano, pero si tú no aprendes a poner en orden lo que Dios ha establecido, vas a terminar como un chamán cualquiera levantando una secta. ¿Ya ve por qué tenemos que aprender? Sí, también la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo no soy un pecador porque yo he sido redimido por la sangre de Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Yo no estoy en una condición de incrédulo, yo soy salvo. ¿A quién le dijo Pablo cuando todos pecaron? A los judíos y los gentiles que no habían recibido el evangelio. Y les ofrece la salvación y le dice en el versículo 24, por eso es bueno leer el contexto, porque en el verso 24, después de Romanos 3:23 viene el 24 y les dice siendo redimidos gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Entonces les pone el ejemplo de Abraham en el capítulo 4 y les dice, ya ven, la promesa de Abraham nos alcanzó a los gentiles, por eso somos salvos, nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces en el capítulo 5 les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Y esto no procede de vosotros, esto procede de Dios. Entonces, sí, hermano, la Biblia dice muchas cosas, pero hay que ver el contexto, hay que ver a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo. Porque si no, hacemos herejías, publicamos herejías. Y la gente indocta, la gente que no tiene conocimiento, entonces es manejada fácilmente. Y yo no quiero, hermano, que usted sea manejado. Yo quiero usted que tenga una libertad. Y la libertad solamente viene por la palabra de Dios. Si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es la palabra de Dios, hermanos, es la que nos libera de toda esa ignorancia. Y a veces el Señor nos deja hacer cosas a propósito para ver quién tiene la capacidad de quitarle al pescado las espinas. ¿Y quién se come el pescado con todo y espinas? Por eso la gente que se le hace un nudo aquí en la cabeza dice, ¿pero por qué? Pues hermanito, pues te hace falta crecer, te hace falta aprender. Lo único que te digo es que te pongas a aprender más, que sigas caminando, para que esas lagunas mentales se te quiten y entiendas. Hermanos, a veces es bueno echarse una hamburguesa, un hot dog. Médicamente no es recomendable estar comiendo eso, pero de vez en cuando, hermano, de vez en cuando te echas una hamburguesa, o siempre estás comiendo tu bendita alimento en tu casa, ¿verdad que no? A veces no dio tiempo y te sales a echar unos de suaperro allá afuera, ¿verdad? Una guaguacoa y bueno. Entonces a veces hasta eso, ¿para qué? Pues para que aprendamos a valorar lo que tenemos y sepamos que el alimento que estamos recibiendo es un alimento real de parte de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia. O sea, si nos espantamos, hermanos, pues no somos maduros. No somos maduros. Estos cuates que estaban aquí se presentan con Jesús. Y entonces encontramos esa ambigüedad. Señor, pero si tú nos mandaste, podíamos echar fuera demonios. Espérate, ¿quién te dijo, carnal? Yo le dije a mis apóstoles, no te dije a ti. ¿Quién estaba ahí cuando yo resucité? ¿Quién estaba ahí? Estaban los 11, porque el Juditas ya se había ahorcado. Estaban los 11, a ellos les hablé, a ellos les dije. Y todo esto, hermanos, es porque no comprenden el propósito y la voluntad de Dios en el proceso de la redención, de la salvación de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro narrativo donde el Señor puso los fundamentos. Puso los fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Un fundamento usted no lo pone 2 veces en una casa, usted lo pone una sola vez. Es algo único. Lo ocurrido en el Pentecostés es algo único. Pedro hasta dijo, bueno, que la gente no lo entiende es otra cosa. Pedro lo dijo, esto es el cumplimiento de lo descrito por el profeta Joel. O sea, se estaba cumpliendo una profecía. Se cumplió. Y si ya se cumplió, entonces no puede seguir. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué tenemos que aprender? Pero la gente que quiere gobernar nuestras mentes, usted lo tiene que aprender, hermano, porque allá afuera hay muchas sectas, ¿eh? La gente que quiere gobernar nuestras mentes no nos deja aprender.
Yo aquí insisto, aprenda, avance, porque es lo único que nos va a guardar contra el engaño que hay allá afuera, hermanos. Es terrible el engaño. Pues es terrible escuchar a veces cosas que uno dice, oye, ¿y eso qué se fumó? ¿Se echó un carrujo de marihuana o qué? ¿De dónde sacó esas cosas? Por eso tenemos que aprender, tenemos que avanzar, hermanos. Ni las múltiples profecías que esa gente dijo decir, pongan mucha atención en esto, hermano. Cuando el Señor Jesús se enfrenta a los milagreros, a los que avientan profecías y echan fuera demonios, sanan enfermos, los enfrenta aquí en el Evangelio de Mateo. Y ni sus múltiples profecías, ni sus liberaciones, ni sus milagros les dieron la calidad de ser reconocidos por el Señor. El Señor rechazó conocerlos. Por eso es que los verdaderos siervos de Dios, porque usted tiene que aprender también que hay falsos siervos de Dios. Hermanos, eso a los apóstoles lo dicen en sus cartas. A usted no le debe de extrañar. Los verdaderos siervos del Señor no nos basamos ni en los milagros, ni en las profecías, ni en esas cosas, sino en nuestra relación con el Espíritu Santo, que nos da la calidad de reconocerlo a Él y ser reconocidos por Él. Porque el Espíritu Santo nos dirige y dirige las congregaciones porque son su iglesia. Por lo que estos falsos, les dice el Señor, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquello que no está bajo la voluntad de Dios no proviene de Dios. Hermanos, a veces me da escozor decir esto y a veces uno se revienta a varios enemigos, pero hermanos, Lutero decía claramente, si puedes, ten paz, pero sobre todo habla la verdad, cueste lo que cueste. Y no pueden dejar de hablar, hacernos fuchi, mirarnos de lejos, no saludarnos. Bueno, pues ellos tienen dos problemas graves, porque entonces el amor de Dios no está morando en ellos, por principio. Si el amor de Dios no está morando en ellos, pues tampoco el Espíritu está en ellos. Porque el Espíritu Santo te da amor, porque el amor es sufrido, es benigno, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, ni se goza de la maldad, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre y el amor nunca deja de ser. Las profecías y los milagros cesarán, pero el amor permanecerá siempre para siempre. Ese es el problema que tienen, se los tengo que decir. Al igual que la iglesia de la Odisea, el Señor les dice a esa gente, te vomitaré de mi boca. Como dijimos la semana pasada, al igual que el agua tibia y sucia que circulaba por la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos, eran nauseabundos para Cristo. Por eso, hermanos, créanme que llega un momento en nuestra vida que tenemos que dejar la hipocresía. A usted siempre le he dicho que se le olvida que yo también estuve sentado ahí. Y ese mensaje yo también un día lo escuché de mi pastor. Porque era claro saber que si yo no practicaba la palabra de Dios, yo era un hipócrita. Y es duro estar ahí sentado y escuchar la voz del Espíritu que dice, no seas hipócrita. Y tomar una decisión en la vida y decir, Señor, tengo que cambiar, tengo que dejar la hipocresía. Porque en una iglesia, hermano, donde se predica el verdadero evangelio, usted solamente va a tener dos cosas que hacer. O usted deja el pecado o se va de esa iglesia. Porque en la iglesia verdadera siempre va a estar en contra del pecado. Porque ese es el acérrimo enemigo de nosotros como hijos de Dios. Es lo que nos separa de Dios. Es lo que ahorita tenemos que vencer. De ahí el proceso de la salvación. Hemos sido redimidos, es decir, liberados de la esclavitud del pecado.
Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres. Antes éramos esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero siendo liberados, ahora tenemos el bien y el mal enfrente y tú decides. Pero ya eres libre de decidir. Antes no podías decidir, todas tus obras eran en pecado. Ahora puedes decidir. El problema es que tienes una naturaleza pecadora, o una vieja naturaleza que está en tu carne y que todavía tienes que luchar con ella. Y está la nueva naturaleza. Esas dos naturalezas las tenemos. Antes solamente teníamos una naturaleza, la naturaleza pecadora, y estábamos esclavos del pecado. Hoy tenemos dos naturalezas, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, con la que estamos peleando continuamente. Y eso Dios lo ha permitido para que el proceso de la santificación, que es que seamos librados del poder y de la influencia del pecado en nuestra vida, a través de esa lucha interior que tenemos tú y yo, podamos nosotros caminar correctamente hacia la vida eterna, donde viene el tercer proceso de la salvación, que es la glorificación. Es decir, la glorificación es el punto primordial donde en nuestra vida nosotros somos librados de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, al pasar el proceso de la santificación, en esa lucha interior, nosotros podemos llegar al tercer proceso, que es la glorificación, y que somos librados en nuestro proceso de salvación de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Ese es el proceso de la salvación. Usted debe de conocerlo. Por eso la lucha que tenemos, hermanos, es entre nosotros mismos. No le eches la culpa al diablo, O sea, ese es el engaño del diablo. Cuando la gente dice, es que el diablo me tentó. Sí, él te tentó, pero tú fuiste la que tomaste la decisión de hacer lo que hiciste. Tú eres responsable. No quieras hacer responsable al diablo. Él, su naturaleza es esa: robar, matar y destruir. Pero no porque esté un hoyo ahí enfrente, por eso tú vas a caer. Porque la luz de la palabra de Dios que alumbra tu camino te hace ver el hoyo para que lo brinques, si lo puedes brincar, o le des la vuelta y lo esquives. Pero si tú caes, es porque tú lo permitiste. Hermanos, es por eso que allá afuera hay mucha gente que a todo le llama espíritu de pecado, espíritu de lascivia. No, es tu lascivia, No se le eches a otro, es tu lascivia, es tu carne. Espíritu de fornicación, no, es que tú estás fornicando. No es el problema que tiene la gente allá afuera. ¿Y todo por qué? Porque no estudian. El Señor Jesucristo, hermanos, describió a las personas tibias, como ya leímos en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nosotros estamos conscientes que Dios puede sanar a cualquier persona, pero de eso a yo convertirme en un milagrero, hermanos, eso es muy diferente. Porque si yo soy un milagrero y la gente va porque yo voy a estar ahí haciendo milagros, eso ya se llama idolatría, y eso también ya se llama, hermanos, que nosotros estamos siguiendo al hombre y no a Dios. Aquí nosotros hemos orado por gente que ha tenido alguna enfermedad y Dios lo ha sanado en su soberanía. No estamos en contra de los milagros, pero son milagros que hace Dios, no los hago yo, ni los hace mi esposa, ni los hace nadie. Los hace Dios, y para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Pero allá afuera hay milagreros. ¿Dónde estuvieron cuando estuvo el COVID? ¿Dónde estuvieron todos esos milagreros? Yo me pregunto. Pues estaban en su casa, en su residencia, en su alberca, paseando a las playas del mundo, mientras allá su iglesia, sálvese el que pueda. Son falsos, hermanos. Lo peor es que la gente no se quiere dar cuenta y sigue vivir en el engaño.
Bueno, pues el que por su gusto muere, hermano, pues ni modo, ¿no? Y aquí el Señor describió a personas tibias, personas hipócritas y presumidas que se creen justas, porque hasta eso, como Dios, dicen ellos que Dios los usa para hacer milagros, ellos se creen, no la octava maravilla, la 20ª maravilla del mundo. La gente los idolatra como si ellos fueran la última Coca-Cola del desierto. La gente vive viendo a los hombres y ha desviado la mirada de Dios. Le está dando la gloria a los hombres y no le está dando la gloria a Dios. Y por esto estos hombres pues más se acercan a que les hagan reverencias, que les besen la mano, que les besen los pies. Es gente hipócrita, presumida, que se siente rica espiritualmente, realmente son pobres y desventurados. Pero esta gente que está en ese error es la más difícil de alcanzar. Hermanos, la persona más difícil de convertir verdaderamente al Evangelio es una gente que cree estar en el Evangelio, cree estar salva, cree tener conocimiento, cree tener la verdad. A esa gente es difícil de convertir. Porque como ellos creen que están bien, como ellos piensan que todos lo saben y nadie les puede enseñar nada, porque hasta eso, hermanos, hay una frase muy importante que dice, la dijo Albert Einstein. Albert Einstein fue la mente científica más grande de este mundo en una época, científico, y dijo, yo no he conocido una persona tan ignorante de la cual yo no pueda aprender algo. ¿Y sabe por qué me aprendí de memoria ese dicho? Porque yo ese lo he aplicado en mi vida. Y puede venir aquí una joven de 22 años a predicar y yo puedo aprender algo de ella. Entonces, hermanos, no sientan ustedes que saben todo. Yo no he visto una persona tan ignorante de la cual yo no pueda aprenderle algo. Y eso debería usted aprenderlo en su vida. A saber que hay gente que tiene una calidad humana y a lo mejor hasta mejor testimonio que nosotros. Y ya de casa deberíamos de aprenderle eso. Olvídese, si usted no está de acuerdo con la doctrina, no está de acuerdo con otras cosas, apréndale eso, porque eso es digno de aprender. Es el problema que tenemos los cristianos, que no ponemos por obra las cosas de Dios. Nunca ha sido el problema en la iglesia el conocimiento. Ni en los fariseos fue el conocimiento, siempre fue la falta de poner en práctica las cosas de Dios. Estas personas, hermano, tibias que describe la Biblia en este pasaje, son las mucho más difíciles de alcanzar con el Evangelio, pues piensan estar bien. Y la pregunta es, a ver, convence a alguien que piensa estar bien. ¿Los ateos piensan estar bien? ¿Los mormones piensan que están bien? ¿Los testigos de Jehová piensan que están bien? ¿Los de la iglesia tradicional piensan que están bien? Y todo aquel que piense que está bien, aún cristianos que piensan estar bien, a ver, convéncelos de que están mal. No, se montan en su burro, en su macho y no quieren hacer la cosa. No estudia, no da buen testimonio, no sirve, o sirve pero no estudia y no da testimonio. Si no es cumplir una cosa así y otra no, es un conjunto de cosas que se deben de cumplir para que yo tenga un buen testimonio de parte de Dios hacia afuera. Todo lo cuestiona, y no es que está mal cuestionar, hermano, está bien, pero a veces cuestionan de una forma, porque hasta eso no saben cuestionar, y entonces cuestionan las cosas ya atacando algo. No es una pregunta, oiga pastor, fíjese que esto yo no entendí porque así, no. Oiga, es que yo no entiendo, porque ¿qué es? Otra. No, pues si quieres yo me siento y tú te vienes a predicar. Todos están mal, menos ellos, ¿eh? Todos están mal, menos ellos.
Tienen un montón de broncas, pero todos están mal menos ellos. A ver, ¿entiende eso? Son peores que las del frío corazón. Porque las que están muertas, pues ya están muertas, hermano. ¿Ya cómo les ayudas? Pero los que dicen estar vivos y están muertos, a ver, hermanos, convénzalos de su situación. Te dejan de hablar, no te saludan, y si te pueden evitar, mejor, porque hasta su carácter cambia. Porque todo, hermanos, se refleja en tu carácter. Todo se refleja en tu carácter. Oye, Moisés estuvo en la presencia de Dios, bajó resplandeciendo, y dijeron, este no es el Moisés que subió. Este Moisés es otro Moisés. ¿Y saben por qué? Porque Moisés en la presencia de Dios, por principio, fue confrontado con sus pecados. Toda la gente que usted escucha, que dice que Dios les habla sobre su prosperidad, les habla de que se van a ir de viaje. Según ellos les habla de que tienen un propósito bien grande en la vida, que yo tampoco lo niego, pero a veces, hermanos, hay que haber una coherencia. Te hablan de todas las cosas buenas que según ellos les van a suceder, pero no te hablan de que fueron a la presencia de Dios y Dios los confrontó con sus pecados. Y si usted es una persona espiritual que ha estado en la presencia de Dios, si usted alguna vez verdaderamente ha estado en la presencia de Dios, Dios lo primero que hace es confrontarte con tu pecado porque estás delante con un ser santo, 3 veces santo. Entonces no vengas a decir que Dios se te apareció y te dijo cuando tú sigues en tus pecadotes. ¿Quién está verdaderamente en la presencia de Dios? Para Dios lo principal, porque sin santidad nadie va a ver a Dios, lo principal es que nuestra vida cambie, que nuestro carácter cambie, nuestros pensamientos cambien. Eso es lo principal para Dios. Si Él después te da una pantalla, te da un coche, qué bueno, pero eso es extra. Eso no interesa tanto como tu santificación. ¿Quién está verdaderamente en la presencia de Dios? ¿Quién sube continuamente en la presencia de Dios? Dios continuamente nos está hablando de nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, nuestras cosas que hacemos mal, porque tenemos que ir con Él santos. Yo hasta dudo cuando de repente viene algo y me dice, no, tú vas a hacer, apártate de mí, Satanás. Inmediatamente rechazo eso, porque yo he estado en la presencia de Dios y mi Padre siempre me dice, cambia tu carácter, cambia tu actitud. Eso que estás haciendo no está bien, necesito que cambies esto, porque Él requiere santidad en su iglesia. No le interesa, bueno, si tú disfrutas un coche, algo, qué bueno, pero a Él no le interesa eso. Él está más preocupado por tu santificación, por las palabrotas que de repente salen de tu boca. Porque apártese de hablar mal, engaño todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque la lengua hace mucho daño, es como la serpiente. El que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar todo su cuerpo. Dios, si usted escudriña las Escrituras, si usted empieza a buscar en las Escrituras la santidad de Dios, hubo un hombre que ya murió y le damos muchas gracias a Dios por todo lo que el Señor trajo a través de él. Ese hombre se llama Arcis Sproul. Ese hombre, ese teólogo, dedicó toda su vida para investigar la santidad de Dios en la Biblia. Sus libros son extraordinarios. Yo le recomiendo que si puede comprar uno, lo compre. Sobre todo aquel que habla de la santidad. Es precioso ese libro. Ese libro te enseña que la mayor preocupación de Dios es la santidad de su iglesia. Hay gente que está más preocupada en hablar en lenguas, está más preocupada en hacer milagros, está más preocupada en sanar enfermos, está más preocupada, dicen ellos, para ser usados por Dios, pero no se santifican. Y la Biblia dice claramente que si yo hablo en lenguas, si yo echo fuera demonios, si yo hago esas cosas, pero no tengo el amor de Dios, de nada sirve. No sirve de nada eso.
Porque mucha gente, por causa de esas cosas, se sienten supernaturales. Pero no tienen una vida de santificación. Dios está más preocupado que tú estés con Él para que te muestre dónde estás mal. Cuando vayas a su presencia, dile: Señor, dime dónde estoy mal. Porque eso es lo que Él va a decir: ah, ya entendiste. Mi voluntad, mi propósito, mi llamado es a ser santos. Romanos capítulo 1 dice que fuimos llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¡Amén! Pero se te olvida el segundo llamado: tu santificación. ¿Cuántos están siendo santos? Le voy a preguntar a tu vecino, ¿eh? Oye, ¿no le parece algo triste que venga gente de una unidad y diga: oiga, usted es el pastor? Sí. Ah, fíjese que tengo ahí unos, yo creo que son sus congregantes, porque ellos dicen ser cristianos, dicen estar ahí, pero tienen un testimonio que qué bárbaro, ¿eh? Yo por eso no voy a la iglesia. Para ser como ellos, ¿para qué? A ver, hermanos, esa gente es tropiezo. ¿Sabe lo que dijo Jesús a esa gente que es tropiezo? Que más les vale que sea tener una piedra en el cuello y se arrojen al mar, porque están tropezando a la gente. Ni ellos dan testimonio, ni abren la puerta del cielo y están haciendo tropezar a la gente. Qué terrible. Oiga, ¿qué cree? Oiga usted, pastor, sí, es que fíjese que uno de sus congregantes me hizo una reja, y no la concluyó. Y nosotros le pagamos y no la construyó. Imagínense, hermano. Así como cuando usted era niño que hacía sus travesuras y venía el vecino: oiga, su hijo me rompió la ventana con su pelota. Nada más le vengo a avisar, porque si usted es su papá, usted hágase responsable de los daños que su hijo, su bebito, su pequeñito con pañales que se zurra, vino a hacer sus tonterías en mi casa. Imagínense el pastor que viene una persona, un grupo de personas y dicen: oiga, ¿qué cree que nosotros le pagamos a alguien que dice que va a su congregación, que hace rejas y no sé qué, y no concluyó el trabajo? Y el pastor dice: ¿cuánto es? Hágale el presupuesto con otra persona, que les digan cuánto cuesta, y yo estoy dispuesto a cubrir eso para que ustedes pues no tengan esa situación. Mucha gente no conoce la labor del pastor. La gente piensa que nosotros no trabajamos. A veces trabajamos lo que usted no trabaja. A veces arreglamos lo que usted no arregla. Y a veces consolamos a los que ustedes lastiman. Pero qué fácil decir que un pastor no trabaja, que no hace nada. Qué fácil. Cuando estamos arreglando la vida de mucha gente, tratando de acomodar sus pecadotes. No, mire, sí, sabemos que hay error, la iglesia no es perfecta. En el sentido de no cometer errores. Cristo nos ha salvado. Nos ha dado la oportunidad de vivir una vida diferente. Le puedo yo decir: no ponga los ojos sobre los hombres, sino póngalos en Cristo, pero la verdad es que nosotros deberíamos de reflejar a Cristo. Y la gente debería ver Cristo en nuestra vida. Y no es justificación, pero usted debe de saber que en una iglesia hay trigo y hay cizaña. Y a veces se encontró con una cizañota tremenda en su camino. Pero a pesar de eso, Cristo le abre la puerta para que venga el evangelio y lo conozca a Él. Y usted no sea como esas personas, usted sí sea un verdadero cristiano y sea diferente. La gente se quebrantó y me dijo: yo quiero eso. Déjeme orar por usted. Sí, pastor, oramos por ellos. Pero es triste saber, hermanos, y qué triste si tú eres uno de esos que está dando mal testimonio allá afuera. Y nosotros que estamos haciendo la labor de cosechar allá afuera la mies que está madura, nos encontramos que la mies no quiere venir por causa tuya. Qué triste, qué vergüenza. Es la gente tibia, hipócrita. Y usted se puede molestar, y qué bueno, enójese. Porque usted ya va a tener dos cosas que hacer: o se queda aquí a ser transformado, o se va de aquí, porque aquí no queremos esa gente. Porque nosotros estamos saliendo a cosechar y la gente no quiere venir por causa tuya. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
A los fríos se les puede mostrar al menos que están perdidos. Pero los que piensan que por su propia justicia son salvas, muchas veces ocultan sus sentimientos religiosos y no están dispuestas a reconocer su verdadera condición. Así como las tibias a menudo provocan náuseas, así las personas tibias enferman al Señor. No hay otra persona más difícil de alcanzar para Cristo que un falso cristiano. Qué difícil es eso. Convertir a un falso cristiano. Sí, hay falsos cristianos, aunque usted no lo cree. Lamentablemente, las iglesias tibias abundan en la actualidad, tristemente. Hay muchas personas que profesan ser cristianas, pero realmente no lo son. Lo que da gran importancia a la carta de la Odisea, pues es un mensaje muy actual, porque este mensaje es para este tiempo. Y mientras el Señor Jesucristo no venga, nos arrebate o te llame a su presencia, tienes oportunidad. Por eso les decía yo, hermanos, que llega un momento en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión. Hoy puede ser ese día. Finalmente, hermanos, quiero darles un comentario de un hombre llamado Juan R.W. Stott. Fue un presbítero anglicano inglés del movimiento evangélico en el mundo. Fue uno de los principales autores del Congreso Mundial de Evangelización de Lausana, Suiza, en 1974. En el 2005, la revista Time posicionó a Scott dentro de las 100 personas más influyentes en el mundo. Oye, un cristiano, hermano, anglicano, inglés, dentro de las 100 personas con mayor influencia en el mundo. Así es que lo que él escribió no es cualquier cosa, y lo que les voy a leer no es cualquier cosa tampoco. Ese hombre dijo estas palabras: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta, es decir, la de la Odisea. Describe vivamente la religión respetable, sentimental, de nombre y superficial. Lo voy a repetir. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, de nombre y superficial, que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Que describen la iglesia actual. Amados hermanos, él lo escribió en el año 2005. Estamos en el 2024 y nada de esto ha cambiado. Nada. La gente es sentimentalista, la gente sigue la religión, la gente de nombre dice conocer a Jesús, es superficial. Y lo peor de todo, dice este autor, que tiene una influencia en todo el mundo, o tuvo en su momento influencia en todo el mundo, un cristiano anglicano. Desafortunadamente, este tipo de personas están en todo el mundo. Es una iglesia que está en todo el mundo. Mucha gente está así. Ese cristianismo está debilucho y es anémico. Y dice él, finaliza diciendo, parece que hemos tomado un baño tibio de religión. La gente tibia dice que es rica, que ha enriquecido, que de ninguna cosa tiene necesidad, porque qué difícil es convertir a una persona que no sabe que está mal. El Señor le dice a esta gente, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque la tibieza de los laodicenses estaba combinada con el engaño de sí mismos.
sus acciones demostraron la mentira de sus vanas palabras. Como el joven rico de Mateo 19, 16, 22, que dijo: todo esto lo he cumplido. Y Jesucristo a ese joven le enseña la justificación por la fe, porque ese es el propósito de ese pasaje, mostrar la justificación por la fe. Y le derriba los conceptos de la justificación por las obras de la ley, diciéndole: algo te hace falta. El joven dijo: pero es que Moisés puso los mandamientos, dice que este es el cumplimiento de las cosas de Dios. Y le dice el Señor: algo te falta, porque te has enfocado en las cosas de la ley, pero usted te ha olvidado lo más importante, que es tu corazón. Tu corazón me debe de pertenecer. Y para que yo tome tu corazón, te es necesario nacer de nuevo. Esa es la enseñanza básica de este pasaje de Mateo 19, del 16 al 22, del joven rico, la justificación por la fe. Cualquier uso de este pasaje con otra explicación, hermanos, es una herejía. Este pasaje habla de la justificación por la fe. Porque el joven tenía todo menos lo más importante, y le hizo ver: tienes riquezas, pero para ser mío necesitas entregar todo eso. Y tienes que venir a mí y seguirme. Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, tenemos que invertir algo. Tenemos que abstenernos de algo. Tenemos que sacrificar algo, porque Jesús sacrificó todo. A nosotros no nos cuesta nada sacrificar algo. Pero estamos dispuestos a no cumplir con Dios con tal de hacer cosas que nos causan satisfacción momentánea, cuando lo más importante es honrarlo a Él. Cuando nosotros venimos aquí al frente y estamos al frente de un púlpito, usted no sabe todas las cosas que nosotros sacrificamos. Y a veces hasta los mismos hijos nos reclaman tiempo con ellos. Pero cuando ellos crecen y maduran y entienden a qué fuimos llamados, ellos le dan gracias a Dios y dicen: papá, ya entiendo. Y yo quisiera ser como tú, porque se entiende el compromiso, el privilegio que Dios da, y las cosas que tenemos que sacrificar. Porque pretexto nos falta para irnos de pachanga, pero cuando nosotros estamos en Cristo y tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer la responsabilidad antes que cualquier cosa. Y si hay tiempo y hay la oportunidad, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si no, cumplimos, porque para nosotros lo más importante siempre es y será Jesucristo. El Señor Jesús le muestra a este joven y le dice: ¿sabes qué? Te hace falta lo más importante, que soy yo en tu vida. Muchos de los miembros de esa iglesia eran ricos y se encontraban rodeados de abundancia. Tenían una gran construcción. ¡Wow! Entrabas y bueno, ni al baño querías entrar porque estaba tan resplandeciente. Tenían todas las comodidades esa iglesia de la Odisea. Invocaban al dios Mamón de la riqueza en cada uno de sus cultos para traer prosperidad. Instaban a la gente a dejar sus riquezas al frente, a hacer pactos. Eran ricos por su orgullo espiritual, pero estaban arruinados en lo que tenía que ver con la gracia salvadora. Su gnosticismo los llevó a creer que habían alcanzado
elevado nivel de conocimiento y de espiritualidad y de prosperidad. Pero Jesucristo viene y les señala que eran espiritualmente desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Condiciones claras de una iglesia que está tibia. Porque no tenían ellos esperanza de vida eterna. Miserables porque se encontraban separados de Cristo sin poder hacer nada. Pobres porque habían ganado al mundo pero perdieron a Cristo. Ciegos porque espiritualmente ya no podían ver la deidad de Cristo, ni podían ver lo malo que estaba en ellos. Desnudos porque no poseían el mandato de justicia de Cristo. El consejo del Señor es que les dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. El Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente a esta iglesia de la Odisea, llena de hipócritas, irredentos, irreverentes, falsos. Pero en vez de eso les ofreció, como siempre Dios lo hace, su misericordia. Y les ofrece su genuina salvación diciéndoles: arrepiéntete. Entonces Cristo les hace 3 solicitudes que tienen como fundamento las 3 características que tenía esa ciudad. Les dice primero sobre su riqueza, sobre su industria de lana y la producción del colirio. Y el Señor los invita a comprar la salvación, no porque se compre. Aquí comprar no es lo mismo que la invitación a la salvación de Isaías 55:1, que dice: a todos los sedientes venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. No se refiere a eso. Cristo les aconsejó a los laodicenses que compraran en Él 3 cosas, todas las cuales simbolizan la redención verdadera. Cristo les aconsejó que compraran oro refinado con fuego. Es decir, que ellos presumían de su riqueza y de que tenían grandes construcciones. Pero el oro verdadero de Dios es la fe salvífica. Pedro escribió acerca de esta fe y dijo en 1 Pedro 1:7: mucho más preciosa que el oro es vuestra fe. También Cristo les aconsejó que compraran vestiduras blancas para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Porque la Odisea presumía de los vestidos inmundos, pecaminosos, con los que están vestidos los que no son regenerados. En cambio, Dios viste a los redimidos con vestiduras blancas. Estos vestidos simbolizan las obras justas que siempre acompañan los que tienen la genuina salvación. Y por último, Cristo les ofrece el consejo de que ungieran sus ojos con colirio para que vieran su condición. Porque ellos presumían que fabricaban el colirio, y Jesús les dice: pues úntatelo en los ojos, úntatelo en los ojos. Porque ellos eran orgullosos por su presunto conocimiento espiritual superior. Sin embargo, estaban de hecho espiritualmente ciegos por completo. Porque la ceguera espiritual, aprende esto, hermano, la ceguera espiritual representa la falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. Como todas las personas no regeneradas, los de la Odisea necesitaban desesperadamente a Cristo para que abriera sus ojos,
para que se convirtieran de las tinieblas a su luz admirable y de la potestad de las tinieblas al Dios verdadero, para que recibieran la fe de Él y el perdón de sus pecados y tuvieran herencia con los santificados. El principio de todo verdadero cambio es vernos tal y como somos. Si tú sigues pensando que estás bien y no ves tu condición y no ves lo que la gente está hablando allá afuera de ti, de tu mal testimonio, de que por tu causa no viene la gente a la iglesia, qué triste tu calavera, hermano. Ve tu condición, abre tus ojos, unge tus ojos con colirio para que veas lo que realmente está haciendo tu vida, la que tú dices vivir en Cristo. Hace mucho tiempo, hermanos, en esta iglesia salimos mi esposa y yo a predicar, y mucha gente se quebrantaba con la predicación y me decía: pastor, yo sí quiero ir a su iglesia. Y mi corazón saltaba, ¿no?, de alegría, de gozo. Amén, 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 amén. Y me decía la persona: pero no voy, porque allí en su iglesia hay una mujer que es una hipócrita. Porque ella se sienta en su iglesia, recibe el mensaje, pero acá afuera es una cizañosa, mentirosa, chismosa. Y daña a mucha gente. La verdad, hermanos, yo oraba: Señor, ¿te la llevas o te la mando? Pero el corazón de pastor siempre está esperanzado a que la gente cambie, a pesar de su condición, de su mal comportamiento, de su rebeldía, de que a veces se enjuician, de que a veces señalan, de que a veces estoy predicando, dicen: no, eso no es verdad. A pesar de eso, el corazón del pastor siempre está esperando que esa gente cambie, que entienda su condición, que realmente son tibios. Y ojalá Dios les dé la oportunidad de arrepentimiento. Porque eso es lo que también Cristo está esperando, que cambiemos. Fuimos llamados a vivir una vida nueva. Fuimos llamados a vivir una vida nueva. No tu antigua vida, no tu antiguo carácter, no tu antigua actitud. Tu nombre ha sido escrito en los cielos y llevas el apellido de Jesucristo. Ya no eres Flores, no eres Hernández, no eres González. Tú perteneces a la familia de Dios y tu carácter debe ser diferente. Tu actitud es diferente. La sangre que corre por tus venas es la de Jesucristo. Tu herencia está con los santos. Y es algo que ya deberías de comprender. Porque aunque estás en el mundo, tú no eres de este mundo.